hermanos, ¿qué tal? Qué gusto saludarles de nuevo. Que el Señor les bendiga en este día domingo, el día especial en que celebramos a nuestro Rey Jesucristo. Y queremos seguir con la serie de estudios sobre el libro de Job. Este es el tercero de nuestra serie y nos enfocamos en el capítulo 2. Y quizás el énfasis lo quiero hacer después de esta lectura en los versículos 9 y 10. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. La integridad de Job probada. Esta historia quizá la he contado a través de los tiempos. Apareció en los periódicos hace muchos años con el título Víboras en el sepulcro. Y narra cómo en cierta ciudad de los Estados Unidos vivió hace mucho tiempo un hombre muy rico llamado Seth. Era bien conocido, pues no creía en la existencia de Dios y se burlaba de los que creían en Dios. Con tal vehemencia lo hacía y con un vocabulario tan soez que cuando los creyentes lo veían se apartaban de su camino. Un día este hombre dijo delante de muchos testigos: si Dios existe y si es verdad lo que dice la Biblia, que mi cuerpo habite entre víboras cuando yo muera. No mucho después, este ateo murió, y cuando bajaban su cadáver al sepulcro, había una enorme víbora. Después de esto siempre se han encontrado víboras alrededor de su tumba. El sepulturero dijo que una vez mató 4 serpientes, mientras que en las demás tumbas no se encuentra ninguna. El sepulcro de este hombre está siempre lleno de víboras. En cualquier tiempo que lo visiten, encontrarán estos animales. El año pasado, decía un visitante, fuimos a ese lugar 20 personas y encontramos 20 víboras. Y mientras más víboras matan, más abundan. Este es un hecho raro, pero muy notable, a la vez que cierto. Y como dije en un comienzo, se dio a conocer a través de los periódicos y se respaldó con fotografías en el siglo pasado. Dios contestó, en otras palabras, el dicho del blasfemo hombre ateo. ¿Cuánta razón tenía el apóstol al decir: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, en Gálatas 6:7? En Job 21:4 dice: mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará mentira. Integridad. Fue Job un hombre justo, agradable en su forma de vivir para Dios. Por eso está en la Biblia como un ejemplo de rectitud para el cristiano de hoy, de integridad. Después que ha sufrido una serie de calamidades, de pruebas causadas por el enemigo, el diablo quitándole sus posesiones y dejándole en la miseria económica. También sus 10 hijos mueren trágicamente, dejándole el corazón destrozado. Sin embargo, al cierre del capítulo 1, en el versículo 22, dice que Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En lugar de enojarse contra Dios, Job bendijo el nombre de Jehová. La humilde respuesta de este hombre refutó aquellas acusaciones del adversario. Job fue lo que Dios afirmaba que era: un verdadero creyente con una fe que no puede ser quebrantada. El contexto en el que se desarrolla este capítulo 2 del libro de Job nos muestra una escena que cambia de nuevo a la corte celestial, donde los ángeles se presentan ante el Señor y Satanás aparece de nuevo entre los asistentes, después de haber andado sobre la tierra buscando víctimas a las cuales atacar.
En Efesios 4:27 nos recuerda que nosotros debemos estar aferrados a Dios y no dar lugar al diablo. El enemigo nuestro y de Dios no pierde su tiempo tras los que ya están bajo su condenación, sino que está a la caza de cualquier fallo en los cristianos verdaderos, en los cristianos íntegros. Por eso la Biblia lo llama el acusador del pueblo de Dios en Apocalipsis 2:10. Nos acusa de nuestros pecados ante Dios, aunque ya nos los ha perdonado el Señor. Satanás no quiere que Dios nos dé su gracia y su perdón. No quiere que recibamos la gracia y las bendiciones de Dios. Jesús dice de Satanás en Juan 8:44 que desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es mentiroso. Es el padre de la mentira, afirma el Señor Jesucristo. Así que necesitamos ser sabios ante las tácticas de Satanás para que no sucumbamos ante el engaño. Ahora, el adversario quiere tomar la vida de Job en el capítulo 2 ante su frustración de hacerlo blasfemar contra Dios. En el creyente, el Espíritu Santo está para fortalecerle y darle herramientas con las cuales resistir la prueba y que le den la victoria sobre toda adversidad. Vemos a partir del versículo 3 que Dios se siente agradado de los justos. Y comienza el Señor diciéndole de nuevo, como en el capítulo 1, al enemigo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Dios parece sentirse orgulloso de su hijo Job, de lo que él hace estando en la tierra. No le ha fallado. Es un hombre de integridad. Había pasado un buen tiempo desde aquellas primeras pruebas en que Job vivió de una manera triste. Primero la pérdida de sus posesiones, luego la pérdida de sus hijos. Pero Satanás había experimentado también la fidelidad de este hombre íntegro, recto, aunque le había quitado todo. Era un varón perfecto ante los ojos de Dios. Esta fue una prueba que comenzó el diablo y no Dios. Y es que el Señor permite las pruebas para purificarnos, para limpiarnos, a fin de darnos mejores responsabilidades en su reino. En el versículo 4 leemos: respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. El enemigo afirmó que lo único que había hecho a Job era tocarle la piel, algo superficial. Imagínense, después de haber perdido todas sus posesiones, haber perdido sus hijos, pero que no soportaría la pérdida de su propia salud si Dios le permitía hacer esto con Job. Llevar a la calamidad su propio cuerpo físico. De seguro que con la enfermedad, con el sufrimiento físico, la fe de Job se derrumbaría. Eso era lo que pensaba Satanás. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a la enfermedad? ¿Y la fe dónde está? Cuando estamos enfermos, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Cómo actuamos? No podemos reprocharle a Dios las pruebas, ya que somos de Él y todo le pertenece a Él. Como dice el salmista, Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Es del Señor. Él nos creó. Él tiene toda soberanía sobre nosotros y su creación. Sin embargo, por su amor el Señor nos da bendiciones y Él premia la fidelidad al que es recto, como en el caso de Job. Dios se siente agradado de los que son justos. Y Dios no nos deja ser tentados más de lo que podemos nosotros resistir, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. El diablo no sabía cómo reaccionaría Job, pero Dios sí lo sabía, pues Él nos conoce y Él nos lleva de la mano en medio de la dificultad y nos levanta a tiempo.
Recordemos que el trabajo de Satanás es estar rodeando la tierra y analiza al creyente y trata de atacarle en sus partes débiles. Satanás erróneamente pensaba que Dios no sabía cómo reaccionaría Job. Versículo 5. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Imagínense si hizo esto con Job. ¿Cómo estará el acusador queriendo hacernos caer ante Dios y acusándonos? Sin embargo, tenemos un abogado que nos defiende, que está sentado a la diestra del Padre, que es Jesucristo. Y una vez más, en esta narración del capítulo 2, el Dios eterno permite a Satanás herir a Job. El versículo siguiente, versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Dios le permite al enemigo que ataque la salud de Job. Recordemos las recomendaciones de Jesús a lo largo de la Biblia. Esfuérzate y sé valiente. Y también velad y orad. ¿Por qué? Porque diariamente el enemigo está buscando hacer caer, buscando debilitar a los que son fieles al Señor. Y cuando el Señor dijo, velen y oren, es porque eso debemos hacer. Diariamente libramos batallas espirituales y debemos por lo consiguiente estar revestidos del poder de Dios. En Lucas 22:31 hay un claro ejemplo cuando el Señor Jesús dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. El Señor Jesús sabía que el enemigo iba a pasar por la prueba, la dificultad a Simón, a Pedro. Pero el Señor había clamado. Y el Señor está siempre defendiéndonos. Está como escudo protector y está a nuestro lado. En Romanos 5:3 y 5 dice: sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La prueba es parte de la vida del creyente para hacerlo crecer. Y cuando tenemos nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios, saldremos adelante victoriosos en medio de la prueba, de la tentación. Y había una razón muy importante detrás de esa prueba de Job. La vida de él iba a bendecir a muchos. Y Job conocería a Dios de una manera diferente, como hablábamos en la charla de la semana anterior. Pudo conocerlo directamente. Dios mismo permitió que su unigénito Hijo, Jesucristo, sufriera para traer la salvación al mundo. Y Dios nos permite pasar por las pruebas, las dificultades, porque tiene algo mejor que darnos. Por eso debemos mantenernos firmes en la prueba. Debemos ser íntegros en la prueba. Versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Esta es la prueba como tal en la salud de Job. Hirió a Job con una sarna maligna. Era una enfermedad mortal en sus días. Y es que el enemigo busca aniquilarnos. Pero si estamos en las manos del Señor, este perverso personaje no podrá destruirnos. Jesús nos lleva en sus manos. Aún en medio de la enfermedad más grave, recordemos el Salmo 23. El versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Una de las armas de Satanás es la enfermedad. Antes de la caída por el pecado en el Edén, no existía ni la enfermedad, ni el sufrimiento, ni la muerte. Y Cristo vino a restaurar esa condición de pureza para la raza humana al perdonarnos y darnos una nueva vida, la vida eterna. Este tipo de sarna que está hablando aquí el versículo 7 es producida por un parásito. Y más tarde Job lo aclara en el capítulo 7, versículo 5. Era un tipo de lepra. Producía llagas, así como úlceras ardientes y deformaciones. Provocaba pérdida de peso, hacía que la persona tuviera pesadillas y no pudiera dormir. Así que era una situación bien difícil, bien crítica. La prueba fue dura. El enemigo quería destruir en su salud, destruir la vida completa de este hombre que era fiel a Dios. El versículo 8 dice, y tomaba un tiesto o una teja, dicen otras versiones, para rascarse con ella. Algunos dicen que quizás Job fue al lugar donde se hacían todos los leprosos. Y allí habían pedazos de tiesto, que es quizás de escombro, y con eso ellos se pinchaban las heridas para tener un poquito de alivio en medio de toda la infección, la fiebre y el dolor. Era un utensilio para rasgar las úlceras y dejar salir el pus. ¡Qué denigrante todo esto! Además de que iba minando la fuerza, la salud, el entusiasmo de las personas. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Sentado en medio de la ceniza, un símbolo de profundo luto, como si estuviera muerto y hubiera regresado al polvo de la tierra. Avanzamos en el versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o malas, has hablado. ¿Qué? ¿Acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. La integridad probada directamente. Dios nos ha dado nuestros cónyuges, nuestra esposa en el caso de los varones, el esposo en el caso de las mujeres. Dios nos lo da. Y es para que sea un apoyo, para que ella sea ayuda idónea. Y en este caso de Job, luego de haber perdido a todos sus hijos, el único consuelo de familia y el más cercano era su esposa. Gracias a Dios por nuestra amada esposa, la compañera incondicional y la madre y formadora de nuestros hijos. No olvidemos que ella había también sido afectada por la pérdida de sus hijos. Muchas veces se nos olvida analizar esto, y quizá la madre es la más afectada cuando se pierde un hijo. Si Job sufrió tanta tristeza, ¿cuánta tristeza y dolor tendría su esposa? Mucho dolor en su corazón. Dios nos dice que debemos escuchar siempre a nuestro cónyuge. Por lo general, la mujer es más sensible a la voz de Dios. Recordemos a la mujer virtuosa de Proverbios 31. Sin embargo, esta mujer, la de Job, está actuando contrariamente a lo que dice de la mujer en Proverbios 31. Lo cierto es que el adversario del cristiano influyó en la situación que estaba viviendo la esposa de Job para que éste terminara su sufrimiento de una manera blasfema, contrario al plan que Dios tiene para quienes le aman y son rectos. Entonces le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Me llama la atención que ella hace una reflexión en cuanto a la integridad de su esposo.
Maldice a Dios y muérete. Qué triste aparición en el libro de Job de la esposa de él, la que debía ser apoyo y motivación para su atribulado marido. Ya es el colmo para el pobre Job. Ella reconoce la integridad de Job, pero no logra comprender cómo aún sigue siendo recto y justo. ¿Reconoce usted la integridad de su cónyuge? ¿Clama a diario por él o por ella? Recuerden, somos una sola carne, una sola persona, sentimos igual, nos alegramos igual. Somos uno solo mediante la bendición del Señor eterno. Al momento de la prueba de su esposo, usted puede ayudar a levantarlo o lo puede hundir, como suele hablar cualquiera de las mujeres malas. Ella habló como si fuera una mujer sin entendimiento. Ella conocía al Dios Todopoderoso. Con su esposo habían caminado junto al Señor, habían adorado juntos al Señor, habían criado a esos hijos juntos en el temor del Dios Todopoderoso. Pero en un momento de desespero, habló sin pensar. Cuidado. Si pasamos por una enfermedad, si pasamos por una prueba, si pasamos por una escasez, si pasamos por una persecución, si pasamos por cualquier problema, por cualquier prueba, seamos muy cuidadosos en lo que pensamos y más en lo que vamos a decir. El mismo Dios que nos ha bendecido, la semana pasada hablamos de esto, el mismo Dios que nos ha dado posesiones, que nos ha dado bendición del trabajo, que nos ha dado salud, estará con nosotros en medio de la dificultad, la escasez y la enfermedad. Concluyo diciendo que Job tenía clara su relación con Dios. Y aunque él no se imaginaba lo que estaba sucediendo desde el cielo y en el diabólico plan de Satanás, nos deja planteada su integridad una vez más. Le dice a su esposa, ¿acaso vamos a recibir el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? Job, hombre íntegro, reconoce la soberanía divina, la soberanía del Dios Todopoderoso sobre su propia creación. No le tenían miedo a continuar soportando la prueba. Su fe era mayor en el Dios eterno. Recordemos la ilustración con que abrimos de aquel personaje que su tumba al morir se llenó de víboras. Por hablar contra Dios, por hablar cosas necias, se le convirtió en realidad. Ofendió a Dios. Job no ofendió a Dios. Su esposa lo llevó a que casi blasfemara contra Dios, pero Job estaba bien parado, sabía su vida, cómo había crecido, había sido desarrollada al lado de su Señor y Dios eterno. Las palabras de Job dieron gloria y honra a Dios, así como un duro golpe a Satanás. La semana pasada hablamos cómo él se mantuvo firme y Satanás salió derrotado. A partir de este momento, en la narración del libro de Job, el diablo, Satanás, no se vuelve a mencionar en todo el libro. Las palabras y la actitud pura e íntegra de Job lo aniquilaron, por decir de alguna manera. Santiago 4:7, quizá lo sepamos todos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí está la clave. Someteos a Dios. Someternos a Dios. Ser fieles a Él. Aceptar lo que Él está haciendo en nuestras vidas. No quejarnos. Tener nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en Él. Y luego dice, resistir al diablo. Cuando viene la tentación, cuando viene la prueba, cuando quiere hacernos hablar cosas contra Dios o contra lo que Dios está haciendo, callémonos.
No digamos nada, mantengamos nuestra confianza en Dios. ¿Y qué pasa? Satanás huirá de nosotros. ¿Terminaron las pruebas para Job aquí? Bueno, veamos que de nuevo, en este capítulo, se honra la fe de Job al igual que en el primero. El final del versículo 10. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Se acuerdan el capítulo 1? Decía el 22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hablar, decir. De la abundancia del corazón habla la boca. Y si nuestro corazón tiene la confianza en Dios, si nuestro corazón está lleno de pureza, de santidad, de integridad, de las cosas de la palabra de Dios, pues va a salir siempre bendición, honra y agradecimiento para nuestro Dios eterno. Oremos. Nuestro buen Dios, Padre eterno, te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Job. No es una fantasía. Señor, es algo que está en tu palabra y que nos reta, nos desafía, Señor, a ser fieles, Señor, para ti. A recibir todo lo que tú envías, Señor. A mantener nuestra confianza, a saber que en medio de la dificultad, que en medio de las pruebas más difíciles, Señor, tú estás actuando a nuestro favor. Y tú no nos has dejado solos. Y nos llamas, Señor, a mantenernos firmes a ti, Señor. A someternos a tu voluntad y a tu propósito. Porque con cada prueba, cada dificultad, tú tienes un propósito específico, Señor, de bendición para los tuyos. Nos llama, Señor, a resistir la dificultad, Señor, a esperar en ti, Señor, mediante la prueba, y nos darás la victoria, así como tú la diste a Job, Señor. Gracias, Señor, y te pedimos que en esta semana nos fortalezcas, nos ayudes, Señor. Te entregamos esta semana que empezamos y pedimos, Señor, que nuestra fe esté en alto y que día a día nos alimentes con tu palabra, Señor. Gracias por tu amor y gracias por todo lo que se está viviendo, porque tu nombre es glorificado, Señor, aún en medio de lo difícil que como cristianos podamos enfrentar, Señor. En ti está nuestra confianza. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.